uno de nuestros equipos con Cristian Minich, allí en el Congreso. Te escuchamos. Cristian, buenas tardes. Martín Sabatella, titular de la AFCA. Primeras reflexiones del discurso de la Presidente. Bueno, primero me pareció un discurso sumamente completo, extraordinario, una capacidad además de poder expresar lo que está viviendo la Argentina y creo que lleno de contenido. Por un lado, un balance de lo que la Presidenta llamó la década ganada y es así, es lo que todos los argentinos y argentinas sentimos, que hay una década ganada a favor de los intereses populares, a favor del crecimiento, a favor de la inclusión, a favor de la igualdad, a favor de la justicia, una década ganada entonces a favor del futuro. Por lo tanto, muchísimos datos sobre ese balance y también una mirada de futuro, una mirada de lo que la Argentina necesita y en ese sentido las propuestas para mejorar la calidad de la justicia, para mejorar la calidad de la democracia, que tienen que ver con lo que la Presidenta dijo que va a elevar al Parlamento. Así que la verdad que me pareció muy bueno el discurso. Bien, le vamos a colocar retorno. Adrián, te escucha Sabatella. ¿Cómo le va, Martín? Buenas tardes, ¿cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué repercusión sintió en su cuerpo cuando la Presidenta dijo que no va a reformar la Constitución y tal vez es el título político más importante, más allá de que todos los temas que abordó son fundamentales para la vida de los argentinos, pero en el nivel estrictamente político se interpretó que ella dijo, quédense tranquilos, no va a haber reforma de la Constitución. Le pregunto, Martín, ¿cómo mirar al futuro entonces con esta declaración de Cristina Fernández de Kirchner? A ver, la Presidenta estaba presentando un paquete de medidas y cuando presentó esas medidas hizo esa aclaración en relación a lo que estaba presentando en ese momento. A mí me parece que lo más importante es justamente en relación a ese momento las propuestas que la Presidenta hace para que se eleven al Parlamento y para que el Parlamento debata cómo al calor de este proceso de transformación extraordinario que vive el país desde el 2013 en adelante, también la justicia avanza en los cambios y las transformaciones necesarias para que ese poder de la democracia también esté a la altura de las transformaciones que se necesitan. Entonces, a veces lo más importante son las propuestas vinculadas a mejorar la calidad de la justicia, para mejorar la calidad de la democracia. Y en ese contexto, cuando presentó la Presidenta las propuestas, dijo, voy a presentar esto, no voy a hablar de otros temas ahora. Martín Sabatella, y respecto del tema comunicación, ¿cómo lo ve usted? ¿Qué está pasando por estos días? ¿Cuál es el futuro también con respecto a la ley de medios? Bueno, la Presidenta habló de la utilización de las cautelares y eso justamente hay una relación en la que vos preguntás. Tenemos una ley de la democracia votada por el Parlamento Nacional con más de 3 años de vigencia y sin embargo no se puede aplicar integralmente por medidas cautelares, cuando hay que partir de la presunción de constitucionalidad de toda ley votada por el Parlamento hasta que la justicia haga lo contrario. Y sin embargo estas medidas cautelares sirvieron como maniobras dilatorias para que un grupo, el Grupo Clarín, no cumpla con la ley. Y vos fijate que todas las opiniones de la justicia en relación a la cuestión de fondo, a la constitucionalidad de la ley, fueron a favor de la constitucionalidad. Tanto el fiscal en primera instancia, el juez de primera instancia, como el fiscal de Cámara. Por lo tanto, esto que decía la Presidenta de cómo funcionaban las medidas cautelares, frenando algo y nunca discutiéndose la cuestión de fondo, el ejemplo de la ley de medios es clarísimo. Donde tenés una ley, donde las 3 instancias judiciales, las 3 opiniones de la justicia hablan de la constitucionalidad y tenemos una ley parada para aplicarla integralmente, va por más de 3 años. También hay una aclaración, solamente es el Grupo Clarín el que no cumple la ley y el que está frenado en la justicia la continuidad de la transferencia de oficio, porque el resto de las empresas del país presentaron su adecuación voluntaria. O sea que se trata de un tema de tiempos entonces judiciales, Martín. Yo no tengo ninguna duda que la ley es constitucional, día a día se va ratificando esto, el dictamen del fiscal ratifica esto en esa misma línea. Creo que todos sabemos que es constitucional, creo que el Grupo Clarín sabe que la ley es constitucional, lo que busca son maniobras dilatorias para sostener su situación de privilegio. Pero sí, creo que es una cuestión de tiempo y creo que al Grupo Clarín se le va cortando esos tiempos porque va quedando claro cuáles son sus maniobras. Siguen hablando permanentemente, como hacen en sus solicitadas, que dicen echa la ley, echa la trampa, y en esas mismas solicitadas hay trampa porque son argumentos tramposos que desvirtúan lo que la ley busca y nosotros lo que la democracia le contesta a esos argumentos es que hecha la ley hay que cumplirla. Una de las cosas que a mí en lo personal me llamó
poderosamente la atención de muchos puntos trascendentales para la vida de los argentinos en el discurso de la presidenta. Tiene que ver con esto que usted mencionaba, Sabatella, la modificación en el tratamiento de las leyes. No te escucho. Claro, hay ambulancias allí. Vamos a esperar que pase la... Sí, hay una ambulancia. Vamos a esperar que pase la ambulancia y que espero no sea nada complicado. No, le decía que son muchos los puntos importantes en el discurso de la apertura de estas sesiones de la presidenta, pero el tema de la reforma en cómo aplicar la ley, cómo que las leyes estén más cerca de la gente y todo lo que se viene, debe ser aprobado en el Congreso. ¿Usted cree que allí habrá una dura batalla o que la oposición va a poder entender esta política? Con respecto a las propuestas que la presidenta eleve al Parlamento, a ver, yo creo que seguramente va a haber mucho debate y bienvenido ese debate. Creo que la Argentina está en un momento de grandes debates, de grandes discusiones, porque justamente lo que inaugura Néstor Kirchner en el 2003 es una etapa de la democracia donde la política vuelve a ocupar el centro de la escena pública, se vuelve a sentir que se puede, que vale la pena, que se puede correr la frontera de lo posible, que es posible construir futuros distintos, que cosas que parecían intocables pueden cambiar. Entonces, es verdad, es un momento de mucho debate y que se debata cómo mejorar la calidad de la justicia y que el Parlamento Nacional debata cómo mejorar la calidad de la justicia, cómo mejorar uno de los poderes del Estado, me parece absolutamente importante, necesario. Ojalá la oposición haga un debate responsable, serio, no atravesado por oportunismos de posicionamiento político, sino por lo que el país y el futuro y la Argentina y nuestra patria necesita. Si la oposición debate con esas características, seguramente va a ser un mejor debate. Pero bueno, el Parlamento ha dado grandes discusiones en estos últimos años en dirección a mejorar nuestra democracia. Grandes leyes equiparadoras de derechos, grandes leyes orientadas a la búsqueda de igualdad. Son rasgos de identidad constitutivo de estos años, de esta década ganada, como dijo la presidenta. Leyes equiparadoras de derechos impulsadas por el Ejecutivo, ¿no? Leyes equiparadoras de derechos, igualitarias, sumamente importantes. Martín Sabatella, titular del AFCA, le agradecemos este diálogo con C5N. Que tenga usted muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes, un gusto.